¿Quién había? ¿Quién? No había nadie. Eso habla por sí solo, eso es elocuente. No había nadie. ¿Quién lo ve? ¿Qué quiere decir no había nadie? No había pensamiento. ¿Eso qué quiere decir? Todo, sin excepción, aquello con lo que parecemos relacionarnos no es nada más que pensamiento. Si yo tengo un padre, me ve de una manera, la madre me ve de otra. Si tengo una esposa, me ve de otra. Si tengo un hermano, me ve de otra. Si tengo un hijo, me ve de otra. Si tengo una hija, me ve de otra. Si hay alguien que me escucha, me ve de otra. ¿Qué ve cada uno de ellos? Solo ve su propio pensamiento. Así es que no pueden coincidir en su visión de mí. Vea quien me vea, me vea quien me vea. Sea uno, sean cientos, no pueden coincidir en su pensamiento, porque cada uno de ellos ve solo su pensamiento, su concepto, su pensamiento. Entonces yo puedo parecer muy adorable en un momento y en otro todo lo contrario. Es solo el pensamiento del que me ve. Y esa es la ley. Uno no se relaciona jamás con nadie porque no hay nada más. No hay nada más que su pensamiento. Se relaciona con su propio pensamiento, solo, con su concepto de lo que quiera que sea. Entonces, por eso cuando se hace la pregunta, ¿quién había? La respuesta es, no había nadie. ¿Qué significa? No había pensamiento. Y en este mismo momento, si el pensamiento desaparece, no hay nadie. Alguien dementado, alguien demente, alguien que no piensa, no reconoce. No tiene relación. ¿Por qué? Porque no tiene pensamiento. Entonces eso es esencial, comprender. ¿Quién había? ¿Qué había? No había nadie, no había nada. Pero no es suficiente porque uno tiene que darse cuenta de que el que responde es uno. Y entonces tiene que preguntarse cómo es, cómo soy cuando no hay nadie, cómo soy sin pensamiento, cómo soy en mí mismo, sin ningún tipo de atributo, sin que yo me califique de ninguna manera, sin que piense en nada, ni en nadie, sin que dé atributos, sin que cree toda esta creación, todo este sueño. ¿Cómo soy? Y eso es lo que tiene que encontrar, o eso es lo que tiene que descubrir. Si uno no descubre eso, bueno, está soñando continuamente. El sueño viene de uno y vuelve a uno. El sueño viene de cero y vuelve a cero. El sueño viene de nada y vuelve a nada. ¿Qué significa? Vuelve a lo que es sin pensamiento. Ha salido de lo que es sin pensamiento y vuelve a lo que es sin pensamiento. Sin pensamiento es el origen del pensamiento. Si no hay pensamiento, no hay sueño. Si no hay pensamiento, no hay creación. Si no hay pensamiento, no hay otro. Si no hay pensamiento, no hay padre, ni madre, ni hermanos, ni primos, ni mundo, ni maestro, ni enseñanza. Y esa es la cuestión clave, el pensamiento. Comprender el propio pensamiento de uno, comprender que el pensamiento aparece, desaparece y no me toca.
Lo que quiera que se piensa, pero yo no lo pienso, yo no soy el hacedor de mis pensamientos. Por tanto, decir mis pensamientos no es acertado. Yo no soy el hacedor de los pensamientos. Y eso es fácil de ver, muy sencillo si se indica bien. Efectivamente, si yo tengo una esposa, ella será hija, y su madre la verá de una manera, ¿verdad? Y yo la veré de otra. ¿Quién de los dos estará acertado? Todos y ninguno, porque no vemos más que nuestro propio pensamiento, el pensamiento, lo que quiera que ante esa visión surge. El mismo paisaje a uno les puede parecer maravilloso y a otros completamente horrible. El mismo clima a uno les encanta y otros lo detestan. El mismo calor hace que uno se sofoque y que otro nade como un pez en agua. El calor no dice nada, el clima no dice nada, el paisaje no dice nada. No dice, yo soy el calor y te agobio, yo soy el fresco y te refresco, no dice nada. ¿Quién dice entonces el pensamiento? ¿En qué es uno el pensamiento? Eso es la manera de ver. Estaba cuando decimos ¿quién había? Nadie. ¿Qué significa? No había pensamiento. Significa exactamente eso. Ni pensamiento de mí mismo, ni pensamiento de mí mismo como diferente de otros. No había discriminación. Eso se puede ver como un gran apagón. Se puede ver como no había vida. O se puede ver como mí mismo. Mí mismo me lo ve. Y se tiene esa certeza. Esa certeza es lo esencial. Y es la felicidad o serenidad o como quiera llamarse. No pasa nada, uno comprende que no está pasando nada, que no está ocurriendo nada más que eso, en su propio pensamiento, en el pensamiento que aprende, nada más. No está ocurriendo ningún acontecimiento, ni desesperante, ni alentador, ni de ningún tipo. Y las palabras que salen tampoco son mí mismo. Yo puedo hacer el canto de alabanza de alguien, en realidad de quién estoy haciendo el canto. Estoy viendo el pensamiento referente a ese supuesto alguien, y es a eso a lo que canto. Si yo digo, él es una cosa extraordinaria, una persona muy buena, ¿de quién lo estoy diciendo? De mi propio pensamiento de él. Nada más. Otra cosa de él no sé, excepto que él es la misma mismidad que yo. Él tampoco, si se le pregunta a quién había, su respuesta es exactamente idéntica a la mía. No había nadie, no había ningún pensamiento. O sea que los pensamientos son todos diferentes, cada uno tiene, como le decía a alguien esta mañana, si tú juntas a 100 personas y les preguntas, sus emociones son todas distintas, sienten de manera diferente ante todo. Por muy parecido que sea, sienten de manera completamente diferente, y lo que les hace diferente es que solo lo sienten ellos. Es lo que hace que el sueño sea tan peculiar. Él le hace tan peculiar que solo le presencia a uno mismo el sueño. Pues igual con la vigilia, solo la presencia a uno. ¿Por qué? Porque solo uno ve los pensamientos que aparecen en uno.
Y eso es lo que le hace radicalmente diferente del resto. Pero el que lo ve, el que ve el pensamiento, el que sabe que no había nada, ese es el mismo. El mar sabe, no había ninguna burbuja, o mejor no lo sabe, no había burbujas de ningún tipo. El mar no repara nunca en si hay burbujas o no. Son las burbujas las que se preguntan continuamente por el mar. El mar no pregunta nada. Su naturaleza es ser siempre. Y eso es lo que hay que descubrir, encontrar o realizar o como quiera que se llame. Es la cosa más simple del mundo, si uno lo comprende bien, si uno comprende que solo está pensando y que está dando crédito a todo lo que el pensamiento le sugiere, deja de hacerlo. Si lo comprende, en ese instante deja de hacerlo. ¿Eso quiere decir que deja de pensar? No, el pensamiento sigue ahí, pero es algo tan distante. Inmediatamente descubre uno, no, es mi pensamiento. No, es mi pensamiento. No tengo nada que decir al respecto, es mi pensamiento. Y entonces, poco a poco, o mucho a mucho, ese mí incluso se disuelve. Es el pensamiento. El pensamiento. ¿Quién le hace? Yo no sé. No estaba. Comienza el pensamiento y comienza el mundo. La interpretación del mundo, porque el mundo es solo interpretación o visión como un sueño. Detrás no hay nada. Uno escarba en el sueño mientras sueña, si eso es posible, y ve que detrás de esas imágenes no hay nada. O bien se encuentra a sí mismo, como en la pantalla de cine. Uno va a ver la película, escarba, y detrás de la película no hay nada. Hay la pantalla. La pantalla es una cosa blanca. La pantalla es nada. Nada característico, nada caracterizado, nada con atributos, nada pensable. Es muy simple. Ciertamente es muy simple. Si uno comprende eso, esa proposición. ¿Por qué aparezco yo con tantas vestiduras, con tantos atributos diferentes según con quién? Porque lo que ven es solo su propio pensamiento. Pero todo depende de mí. Si yo no estoy, ni siquiera ellos pueden pensar. No hay nadie. Entonces uno puede encontrar, ciertamente está bien dicho, así lo dice Rizran, dice, entonces uno puede comprender, esa realidad que es uno, puede entenderla perfectamente. Todo ese entramado se cae, todo ese mundo conceptual, mundo hecho de pensamiento solo se cae. Ayer, hace poco le decía a alguien, sí, el cuerpo se va exactamente como se va un pensamiento, porque el cuerpo es pensamiento solo. Incluso Dios va a perder su cuerpo. Y dice, pero ¿cómo va? Pero ¿cómo puedes hablar así de Dios? Dios sí, Dios es Dios. Es tu pensamiento, ¿qué quieres de él? Lo que tú quieras, eso es. ¿Te das cuenta? Tú le haces. Pero eso es que Dios es la realidad, y la realidad no dice nada. La realidad no dice nada, la realidad no dice yo soy tú. Si lo comprendes, todo ese lenguaje es el lenguaje de yo y tú, y fusión, y encuentro, y realización, y liberación, y todo eso cesa porque no significa nada, significa solo ideas.
solo ideas, pensamiento. No es difícil esa comprensión. ¿Por qué iba a ser difícil si se indica cómo es difícil? Uno lo ve rápidamente. Y solo el pensamiento crea apego. El pensamiento mío, el pensamiento yo. Son algo erróneo y malvado, ¿verdad? Crean adicción. Y yo, por un lado, separado de todo, pero claro, yo no puedo subsistir. Yo no puedo subsistir sin pensarse diferente y sin tener muchos servidores, y aparece el mío. Ningún rico es pensable sin mío, ¿verdad? Y cuando hay mucho pensamiento no es muy rico. Y eso hace sufrir mucho. Un sufrimiento completamente tonto. No tiene ninguna razón de ser. Nadie puede esperar ser recompensado por sufrir. Ni tampoco ser recompensado por ser dichoso. Nadie puede esperar ser recompensado por ser, y eso es lo que tiene que averiguar. Ser no necesita recompensa. Así pues, sí. Había ese tabú, no se puede tocar la palabra Dios, ¿verdad? Sí, la palabra Dios significa exactamente lo que uno quiera. Es una idea, un pensamiento. La realidad no es una idea, no es un pensamiento. Por eso no puede ser revestida, ni vista desde fuera, ni vista como un objeto, ni comprendida. No hay nada externo a ella. Nada puede comprender, nada puede salirse para comprenderla. Y esto es hablar mucho. Había un cierto joven que se creía muy feo, muy feo. Era un pensamiento, pero todos los demás le veían bello. Era también un pensamiento, pero era tal el apego a verse feo que era incapaz de aceptar. Pues igual aquí. De todo el mundo se niega a ver que él es la realidad, porque la realidad debe ser algo, debe pasar por el filtro del pensamiento de uno, debe parecerse a algo. Y a pesar de que se le está indicando continuamente, no parece querer aceptar. Hay que deshacerse del pensamiento, deshazte del pensamiento. No la pienses, ni en la realidad ni nada. No cuelgues a nadie ningún hábito. Entonces ves eso en todos, sobre todo en ti mismo, que es lo fundamental. Primero en ti, luego en todos. O al revés o simultáneamente, no tiene la menor importancia, pero el caso es que se dé. El caso es que se dé.
porque ha venido a escuchar aquí, pierde mucho tiempo. Y tenía una relación conmigo, y esa relación cesa de repente. Entonces, ¿con quién tenía relación? La verdad es que tenía relación con su propio pensamiento, nada más. Eso debe ser entendido muy claramente por todos, sin excepción. Uno tiene relación con su propio pensamiento y nada más. Si algo es modificado, entonces cambia la relación por completo. Entonces aquello que era valorado y apreciado ya no lo es. ¿Por qué? No porque no sea valioso, sino porque la relación, como uno se relaciona solo con su pensamiento, al haber cambiado la relación, cambia todo. No es reprochable, ni lo reprochable es una manera de comprender justa. Entonces, ¿qué se ha comprendido? No se ha comprendido nada, porque un pensamiento ha venido a sustituir a otro, y el tipo de aprecio por el propio pensamiento de uno, puesto que es uno el que le ve, y es uno en el que aparece, hay un aprecio, hay un amor, uno ama esa conceptualización que aparece en uno, porque, por así decir, la considera suya, eso que decimos mío, ¿verdad? Entonces la aprecia. Y aunque uno haya sido maestro, puede ser deshecho del título, es decir, eso no significa nada. De maestros como marido, te quiero mucho hoy, mañana me divorcio de ti, el pensamiento ha cambiado y ya no te quiero. ¿Por qué? Porque lo único que quería era mi idea de ti. Pues igual pasa con lo que se llama el maestro, con lo que se llama los hijos, con lo que se llama los padres, con lo que se llama todo. Si se entiende bien que uno solo ve su pensamiento, eso es el 90% de la comprensión, sino el 100%. Y que cuando dice uno quién había, no había nadie, no se está refiriendo a personas, se está refiriendo a que no había pensamiento, a que no había mente. Porque personas, si uno comprende bien, no hay nunca. Lo mismo que no hay nadie en un sueño. No hay nadie en un sueño. Se vea lo que se vea. Y eso lo ve uno perfectamente, ¿verdad? En el sueño de anoche no había nadie. Y uno lo ve perfectamente. Pues en la vigilia de hoy no hay nadie tampoco. Y se ve igual, de perfectamente. Entonces, ¿qué es esto que veo? Todo pensamiento. Consciencia, conocimiento, como se quiera llamar. Pero pensamiento es justo. Yo me hago mi idea de fulano, o de mecano, o de perengano, o del mundo, o de la galaxia, o de Dios, o de quien quiera que sea, me hago mi idea, y es con eso con lo que vivo. No quiere decir que si uno comprende destruye. No. Si uno comprende, se acuesta esta noche y va a seguir soñando. Eso no lo puede impedir. Mientras el cuerpo aliente, vigilia hay. Pero la comprensión es otra cosa. La vigilia no pide permiso. Ella no sabe. No nos dice, ¿soy pertinente o soy impertinente? ¿Me das paso o no? No nos dice nada. Eso debería ser elocuente por sí mismo. Si no tiene palabra, no es. No dice nada. ¡Qué maravilla! Así es que se va uno a liberar.
claro se ve, ¿no? De algunas ideas falsas, de algunos pensamientos falsos, de algún concepto falso arraigado, de todos los conceptos, ideas falsas y pensamientos falsos, de todo. Eso es la única liberación, porque uno está siempre perfectamente encontrado y no tiene que buscarse. Uno no ha venido de ninguna parte. Todo viene a uno. Todo. Y al decir todo, ¿qué significó? Objetos. Si se ha comprendido bien la premisa de esta charla, uno comprende inmediatamente que todo lo que viene a uno es solo pensamiento, conocimiento. Los objetos como tales no dicen nada. No están clasificados en su propio libro. El oro no dice nada de sí mismo. Y las piedras preciosas tampoco. Los animales tampoco dicen nada de sí mismos. Los astros tampoco dicen nada, ni el sol ni la luna. Ellos mismos no tienen carta de presentación. No nos envían ningún currículum a ver si les aceptamos. No se presentan a nosotros como grandes ni pequeños, ni demuestran orgullo ni vanidad de ningún tipo por ser quienes son. Debería ser suficiente. Que si lo que es valioso para mí hoy ya no lo es mañana, es que era solo un pensamiento. Y entonces, cuando uno tiene esa comprensión, todo es de mentira. Todo es solo como lo veo. Es solo según las gafas que me pongo. Si me pongo las verdes, verdes. Si me pongo las rojas, rojas. Es solo pensamiento. Si uno comprende eso, entonces es perfectamente libre. Perfectamente libre. Dure lo que dure en estado de vigilia, dure lo que dure el cuerpo, perfectamente libre. No tiene nada que ver con él. Y el cuerpo es solo pensamiento. ¿Qué es el cuerpo? Si nos lo preguntamos con cierta atención, veremos que no tenemos respuesta, aparte de lo que nos han dicho algunos libros y de la idea que tenemos. ¿Qué es el cuerpo? Para unos será, sobre todo, medido en términos de belleza, para otros lo será en términos de vejez, para otros lo será en términos de enfermedad, para otros lo será en términos de hambre, para otros lo será en términos de calor, para otros lo será en términos de frío, o una mezcla de todos. Y entonces, ¿qué es todo eso? Si os dais cuenta, no es nada más que pensamiento y conocimiento. El cuerpo en sí no existe, son las ideas que uno tiene. Pero uno dice yo soy el que sufre, y se refiere al cuerpo. Pero a mí me duele, es a mí el que me duele. No. Si fuera a mí no podría cesar el dolor. Y habría estado siempre. Así pues, cada uno considera el cuerpo en los términos en que más aprecia. Conceptualmente se tiene en términos de belleza. ¡Ah, qué guapo soy! Deberían de amarme. Todo pensamiento solo es algo tan claro, tan evidente. Muy bien. Ya. ¿Qué me dice mi querido Fabián? ¿Cómo te ve tu señora? Con su pensamiento.
te lo superponen y le exigen. ¿Sí o no? Sí, sí. Le exigen con toda la... de la ley. Con todas las de la ley. ¿Sí? Tú tienes que... Claro. Si uno lo cree, ¿cuál es el resultado? Ay, Dios mío. ¿Sí? Solo en su pensamiento. No puede ser de otro modo. No es ni reprochable ni no. Si no quiere comprender, la inmensa mayoría no quiere, se hace un gran daño a sí mismo y a los supuestos demás. Es una pesadilla. No sueñan así evanescente, sueñan pesadillas. Con gravedad. Sí, con gravedad. Entonces este mundo de vigilia es una cosa grave, está hecha de nacimientos y de entierros, de bodas y de bautizos. Entonces, ¿comprendes? Bueno, sí, se lo entiende todo el mundo. Todo el mundo que ha escuchado esta charla sabe más o menos. ¿O no, José Manuel? ¿Sí? Me tienes que querer. Cuando uno dice, estoy loco por ti, ay, me tienes que querer. ¿A quién se lo dice? Pues eso, ¿Verdad? Y si no me quieres, soy la cosa más desgraciada. Fíjate cómo sufro, ten misericordia. Bendito sea Dios. Uno puede oírse decir esas cosas, pero no puede darles crédito. Uno puede oírse decir esas cosas, o mejor dicho, para decirlo más claro, uno puede oír que esas cosas se dicen, pero no puede darle crédito. Lo mismo que si está viendo una película, igual. Dice, uy, Dios mío, lo que sale por aquí. Ya está. Ni más ni menos. Traduciendo una charla de Ruiz Randiz que dio en Madrid en junio del 2000 y habla de todas estas cosas. Muy bueno. Muy simple así, mañana, no tiene... Pues igual que lo que se ha dicho aquí, no tiene ánimos ni visos de trascendencia de ningún tipo. La trascendencia está siempre trascendida, como que está siempre perfectamente encontrado, no está en ninguna parte. Aquí. ¿Qué trascendencia? De que una cosa tan simple como trascender el pensamiento. ¿Qué es trascender el pensamiento? No hacerle caso, darse cuenta que me estoy peleando como Don Quijote con molinos de viento, que no hay nadie. Y nada más. ¿Qué dice José Manuel? Nosotros que solemos pelearnos con el verano, no lo hace el caso el verano, se va a sentir el herido. Dice, ay, qué calor hace, uy, Dios mío. Si pudiera te metía mano, se va a sentir el calor, por eso ofendido, va a dejar él el calor no sabe nada, no sabe ni qué es calor, ni frío, ni nada de nada, no lo hace aposta, ¿no? ¿Comprendes? El sol no quema a nadie en un desierto, aposta. ¿Sí? Y luego le llevan a juicio y dice, oh, al sol le llevan a juicio porque le ha abrasado. Te voy a denunciar. Todo el mundo dice, es que contra los elementos no se puede nada. Y contra el pensamiento, que es el más peligroso de todos, tampoco. Pues sí, contra el pensamiento se puede. Contra él no.
no le vas a hacer desaparecer, pero es darte cuenta de todos los sanderitos que cuelgas a todo el mundo. Sanderitos quiere decir, ¿cómo se dice? El hábito, los hábitos que cuelgas a todo el mundo, los atributos que les das o que les niegas, y en función de eso, todo lo que exiges y dejas de exigir, aunque sea el maestro, aunque sea Dios, aunque sea quien sea, la esposa, quien sea. Si cesa eso, como decía el rey Nisargadatta Maharaj, si el ego cesa, un gran fustigo desaparece del mundo, un látigo insufrible desaparece del mundo. No sabe usted hasta qué punto, el único que hay. ¿Verdad? Y el ego es eso solo, pensamiento. Yo y mí. A mí me debe. A mí lo que me sorprende mucho es eso, que nadie en este mundo hace nada por nada. Todos lo llevan apuntado. Llevan apuntados los años que vienen a escuchar aquí. Los años que llevan meditando. Los años de antigüedad en la empresa. Todo lo que llevan apuntado. Los favores que supuestamente hacen, los que dejan de hacer, todo. Es una cosa prodigiosa y asombrosa. Pues eso es mío. Muy miserable, sin ánimo de que sea ningún tipo de ofensa, porque miserable significa que uno se ha convertido en una criatura muy pequeña al hacer caso a eso. Eso significa miserable, no significa. Claro, por el mío se pueden hacer maldades. El mío puede desencadenar de todo. Puede desencadenar de todo. ¿Qué dice mi querido Benjamín? Que tanto me echabas de menos. ¿Qué tal estuvo la cena de esa cena maravillosa? ¿Sí? ¿Se comió bien? Se comieron pensamientos. Dice, sí, es muy importante cuando uno va a un restaurante y va a pagar, porque se come pensamiento, porque dice, está muy rico, cariño, como decía alguien, dice, pero no han puesto mucha cantidad, ¿verdad? O otros dicen, oye, lleves esta sopa, no, la sopa, y ahí una mosca. Entonces se vuelve muy exigente. Muy bien, eso, pensamiento. A ver qué hay ahí. A ver qué comemos. Misterios misteriosos. ¿Qué dice Yolanda? Yolanda, ¿ha habido comprensión? Es muy básica. Todo lo que se ha dicho hoy es muy básico. Que no se necesita pensar. Pues nada, deja que el pensamiento se piense solo, y él se hace, dice, fíjate lo que piensa. No sé lo que pensar. ¡Qué maravilla! Así ya descansas. Y como no sabes lo que pensar, pues no piensas. No, no te creas, que yo creo que me estoy volviendo un poco loca, ¿Ah, sí? ¡Qué maravilla! Yo jamás he visto a uno. El pensamiento brilla cuando el pensamiento es excesivo. El yo y mío es muy grande, muy poderoso, aunque son muy pequeño, es humo, pues brilla ya la persona, es decir, vive solo, exclusivamente con sus propios pensamientos, y aquí se dice que está totalmente aislada. Es que no tiene relación con nadie más que con su concepto. ¿Sí? Y entonces eso es
es difícil de soportar, este tipo de personas son difíciles de soportar, porque son muy como carceleros. Que no te ocurra. Y que usted tiene que estar preso ahí. Te meten en la prisión, te encierran con 7 cerrojos. Así que no sabes qué pensar. ¿De qué? ¿Es que el pensamiento ha sido alguna vez tuyo? ¿Dónde? Bueno, que no lo he creído es otra cosa. ¿Eh? Que no lo he creído es otra cosa. Eso sí. Inevitablemente, como todo el mundo. No hay ni uno que se salve de eso. Hasta Vishnu y hasta Krishna y Rama decían que eran reencarnaciones. ¿Qué es eso? Un pensamiento. No, reencarnaciones, no, descensos, avataras. Descensos de la divinidad para salvar al mundo. Parece que necedad. Es como si yo digo, voy a volver al sueño de la noche, que tengo que salvar allí a todos. Que los he dejado con el culo en popa. Tengo que volver otra vez allí, ¿no? Y desciendo otra vez al sueño. ¿A ti qué te parece? ¿Sí? Bueno. Pues eso. Porque la divinidad viene a salvar al mundo. Ego. ¿A qué mundo? ¿A cuál burbuja del mar salvaremos y a cuál no? ¿A ti qué te parece? Pero sí que están grillados. Y han grillado a muchos. ¿Cierto? A salvar a la humanidad. ¿Dónde empieza y dónde acaba la humanidad? Por eso digo, el océano, ¿qué burbuja salvará y a cuál no? ¿Sí? Ay, Dios mío, qué tontería. Solo pensamientos, sí, señor. Muy pernicioso y hace mucho daño. Mucho. Nuestra identidad, esa creencia, eso de darlo por hecho, hace mucho daño. Aunque no hay daño que 100 años dure, ni siquiera un día, ¿no? Porque en el sueño profundo se acabó todo. O si no viene la desconexión y se acaba el sueño profundo también, o sea que no pasa nada. Bueno. Muy bien. Pedro, ¿qué dice Pedro? ¿Lo estás leyendo? Uno se deshace del pensamiento solo mirándolo, ¿verdad? Sin darle importancia. El pensamiento no, tú no te deshaces de él, si el pensamiento viene continuamente, es como un río. Tú al río no le puedes decir, oye río, párate aquí.
Porque yo te lo mando. Pero yo no te voy a decir nada, pero te va a hacer caso. Soy igual. Y el pensamiento no le para de ninguna manera. Soy igual que el río. Viene por el oeste y se va por el este. Y tú no ves nada más que un poquito porque estás ahí sentado a la orilla. Pues nada, viene, le ves y ya está. Dice, mi pensamiento dice que ese es tonto. Al cabo de un instante te llama a tu niño y se te olvida. Ya está, esa es toda la consecuencia. ¿Sí? Lo malo es si dices, qué idea prodigiosa he tenido. Me ha dicho el pensamiento que ese es tonto. Y dices, no lo olvidaré jamás. ¿Sí? Y ya está, ese es el problema. ¿Se ha comprendido? Sí. Pensamiento está ahí. Él no te llama dueño mío. La que no te dice, oh, dueño mío, yo soy tu pensamiento. ¿A que no? Pues tú haz lo mismo. Más ni menos. Es una decisión tuya, es solo unilateral. Es mi pensamiento, eres tú el que lo dice. Ni más ni menos. Bueno. Si estaba ahí don Pedro y no lo he visto. ¿Qué dices? Aquí estaba así. ¿Sí? Estabas oyendo. ¿Sí?